Alabado sea el Señor, que nos ha revelado tanta palabra, que yo particularmente, ya por varias conferencias internacionales, al final de estas conferencias he siempre dicho al Señor, para Dios, Señor, no somos merecedores de tanta revelación, de tanta consideración. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Él nos ha tratado como a un grupo de personas cercanas, íntimas, como Él habló con aquellos 11 discípulos, que eran 12, cuando el traidor salió de en medio de los discípulos. Quedaron solamente 11. Y cuando quedaron solamente 11, nuestro Señor Jesús abrió su corazón y derramó las bendiciones, las revelaciones más altas de la Biblia. Para mí están en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17. Ayer nosotros tuvimos oportunidad de conducir a la audiencia ayer hasta a este mismo punto. Pero yo sé también que en esta mañana vinieron varios hermanos del estado de Ceará que no pudieron estar ayer a la noche y que ustedes están aquí por primera vez. No participaron ayer, tal vez no estén entendiendo aquello que los hermanos están tan entusiasmados. Joel está tan loco como yo. Él está quedando loco. Yo hace ya un tiempo que estoy en mi locura por causa de esta revelación tan elevada. Y nuestro Señor abrió su corazón, como yo decía ayer, en Juan capítulo 14, diciendo a los discípulos que no se queden tristes con su partida, que no queden tristes con su muerte. El diablo pensó que al matar a Jesús estaría arruinando todo el plan de Dios para el hombre, pero no. Dios, Él hizo un plan y que la muerte de Cristo sería el marco de victoria, porque su muerte no solamente traería al hombre de regreso al plan de Dios, la muerte de Cristo, su sangre derramada, Él redimiría, Él ejecutaría la redención por todo el hombre, todo aquel que en Él cree. Gracias al Señor, nosotros fuimos redimidos por Dios por medio de la muerte de Cristo, por su sangre derramada. Dios tuvo una base para perdonarnos nuestros pecados. Dios tuvo una base jurídica para justificarnos. Gracias a Dios, no estamos más como estábamos, destinados al lago de fuego, a la condenación, a la perdición eterna. Gracias a Dios por la muerte de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados y hoy nosotros fuimos traídos nuevamente al Padre y fuimos reconciliados con Él para tener una nueva vida con Él. Sin embargo, la muerte de Cristo significa mucho más que esto. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, Él no solamente pone un fin al viejo hombre, sino que también la muerte de Cristo abre el comienzo, un nuevo comienzo para el nuevo hombre. Por tanto, cuando Jesús murió, por el hecho de Él haber sido un varón perfecto, un hombre perfecto, porque Él vivió una vida humana perfecta, porque Él no pecó, porque Él
todo el tiempo se negó su propia voluntad, no hizo su propia voluntad, Él hizo de acuerdo con la voluntad del Padre en cada segundo de su vida. Él no osó hacer cualquier cosa por sí mismo y ni siquiera habló una palabra proveniente de sí mismo. Él hizo exactamente lo que el Padre quería. No piense usted que como hombre Él tuviese alguna ventaja sobre nosotros. Dios quiso que Él fuese un hombre igual que nosotros, sujeto a las mismas debilidades como nosotros. Y Él fue tentado igual que nosotros en todas las cosas. Y como hombre, Él tuvo que sufrir para aprender la obediencia. Y Él no pecó durante todo ese tiempo porque Él no vivió por sí mismo. No vivió por sí mismo como si Él tuviese autonomía. Él vivió totalmente debajo del encabezar del Dios Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta vida perfecta posibilitó a Dios hacer otra cosa a través de su muerte. Dios no dejó su carne ver la corrupción. Al tercer día Dios lo resucitó. Y en la resurrección, para nosotros hombres que vemos las cosas solamente en el mundo material, vemos las cosas en el mundo físico, nosotros no imaginamos que la resurrección tiene mayor implicancia de lo que el hombre vive en la dimensión cartesiana consigue percibir. Para nosotros la resurrección es solamente un hombre que se murió, volvió a vivir, pero no. Para Dios, la resurrección de Cristo es mucho más que esto, porque cuando Dios resucitó a Cristo, la Biblia registra que en aquel día de resurrección, Dios dijo: tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Aquel hombre Jesús fue engendrado como hijo de Dios. Aquel hombre Jesús fue admitido para dentro del Padre. Hoy, en Dios hay la humanidad de Jesús insertada en Él. Esto es algo tremendo. En la eternidad pasada, Dios era Dios, pero ahora nuestro Dios tiene la humanidad de Jesús insertada en Él. ¿Ustedes no creen que es algo grande esto? Ayer hasta los vecinos tiraron fuegos artificiales, bombas de estruendo, porque el hombre fue glorificado por la gloria del Padre, con la gloria del Padre. Un hombre fue recibido por Dios para ser parte de Dios. Y el hombre fue glorificado con la propia gloria que Dios es. Y este hombre que recibió la corona de la gloria tiene como meta hacer un camino para conducirnos a la gloria. Entonces todos nosotros ahora pasamos a tener una esperanza. La esperanza no es solamente de no ir al infierno e ir al cielo. Nuestra esperanza es más que esto. Nuestra esperanza por la resurrección de Jesús es ser glorificado. Cuando la Biblia habla de la esperanza de la gloria, no está hablando cosa pequeña, está hablando de algo grande, que Dios quiere recibirlo a usted para dentro de Él. Dios quiere recibirlo a usted en su gloria. Dios quiere admitirlo a usted, inserirlo a usted en Él mismo, en Dios. Claro. No solamente individualmente, sino que Dios quiere inserirnos colectivamente, como su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, es algo grande que está destinado a todos nosotros que creemos en Jesús. Sin embargo,
Algunos recibieron primero esta experiencia antes de la mayoría de los santos. Nosotros necesitamos ser estos que son escogidos por Dios. ¿Usted quiere hacer parte de los elegidos de Dios? Porque en Mateo 20, en la parábola de los trabajadores para la viña, los trabajadores de la 1ª hora, de la última hora que somos nosotros. ¿Cuántos segundos faltan, Jobson? 6 segundos. No somos trabajadoras de la última hora, de la 1ª hora. Por tanto, hermanos, Dios nos llamó. Muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre los llamados y los escogidos? Los llamados son aquellos que creen en Jesús, ¿no es así? Los escogidos también. Pero ¿cuál es la diferencia entre los escogidos y los llamados? Es que los escogidos, hermanos, ellos no venden su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Ellos no venden la honra de hacer la voluntad de Dios hoy en la tierra, tomando el camino estrecho, angosto, el camino de la cruz, negándose a sí mismo, dejando de lado su confort, dejando de lado los placeres transitorios del pecado como Moisés hizo, dejando de lado su propia necesidades de recibir honra, gloria, confort, riquezas aquí en la tierra. Pero nosotros queremos ser estos, como ejemplo de los apóstoles que Pablo describió en 2 Corintios, aquellos que todos los días cargan la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en los hermanos, para que la obra de Dios sea hecha. Nosotros queremos ser aquellas personas que no buscan su propio beneficio, no buscan el confort para sí mismo, no buscan la fama para sí mismo. No estamos aquí en búsqueda de nuestra propia gloria, ni reconocimiento. Varios de nosotros cayeron por querer reconocimiento entre los hermanos, gloria entre los hermanos, honra entre los hermanos. Hermanos, nosotros no buscamos esto para nosotros. No somos la multitud que apretaba a Jesús solamente buscando un beneficio de la multiplicación de los panes, de una sanidad, de la prosperidad financiera. No estamos en búsqueda de esto. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Usted está dispuesto? Dios está buscando esto. La vida de iglesia debe ser un granero, un silo de producir elegidos de Dios, para producir los escogidos de Dios. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces yo espero estar hablando con los escogidos de Dios. Muy bien. Estos escogidos, Dios cuenta con ellos para que la voluntad de Dios sea hecha. En cuanto Dios no consigue contar con otros, pero Dios quiere contar con usted. Cuando Él necesita de usted, usted está, como dice el hermano, heme aquí, envíame a mí. En cuanto los otros se preocupan cada uno por su negocio, nosotros estamos preocupados con los negocios de Dios. Muy bien. Entonces Dios desea llevarnos para su gloria.
Aquí dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a buscar lugar para que y recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, hermanos, no es la muerte de Cristo y su resurrección tiene meta para llevarnos a Él mismo, llevarnos para el propio Señor, para el mismo Señor, y para llevarnos para donde Él estaba en el Padre. Dios quiere, a través de la obra de Cristo, llevar a su iglesia para el propio Padre, el mismo Padre, llevar a su iglesia para Dios. Oh Señor Jesús. Para esto, versículo 16, yo terminé ayer aquí. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para introducir a la iglesia en el Padre, la iglesia necesitaría ser trabajada. Nosotros vamos a ser colocados en el Dios Santo. Si la iglesia no fuere santa, totalmente santa, al introducir en Dios Santo, en el Dios Santo, alguna parte que no sea santa, sería rechazada, sufriría rechazo. Por tanto, hermanos, hay un trabajo largo, un proceso de trabajo de santificación en su iglesia entre nosotros. Nosotros necesitamos pasar por el proceso de santificación para poder un día ser insertados en Dios, en el Dios Santo. Y ayer hablé también que Dios es amor. Él necesita trabajar, perfeccionarnos en su amor ágape, para que pudiésemos ser un día insertados en Dios, que es el amor. ¿Cómo podemos ser insertados en Dios, que Dios es amor, si hoy aún tenemos problemas con los hermanos, si hoy aún tenemos problemas para relacionarnos con nuestra sociedad humana, si aún de alguna manera no tenemos paz con las personas? Por tanto, Dios está trabajando consigo mismo en nosotros, produciendo cada vez más el amor dentro de nosotros. Ayer yo también dije de la verdad. Nuestra vida después de la caída del hombre, en nuestra vida es un vacío, vanidades. Como dice el predicador Salomón, nuestra vida es una vida de vanidad, de vanidad. Debajo del sol no hay nada nuevo. Todo lo que era ayer pasa a repetirse hoy. El sol nació ayer, hoy va a nacer de nuevo y se va a poner de nuevo. Ayer hizo calor, hoy está haciendo calor. ¿No es así? El viento viene, el viento se va. Los ríos se llenan de agua, desaguan al mar y el mar no se llena y vuelva a correr por los ríos. Quiere decir, todo en la tierra es repetición, es vanidad, porque en este universo, hermanos, la única cosa que es real es Dios. Solo Dios es la verdad. Por tanto, hermanos, a veces los colportores dinámicos, a veces nosotros mismos, salimos para predicar el Evangelio. Nosotros abordamos a las personas. El Señor nos dio un abordaje maravilloso, que es: ¿puedo orar por usted? Si usted no dan valor para esto, pero yo desde joven tenía dificultad de alcanzar a las personas para predicar el Evangelio. ¿Cómo voy a alcanzarlos? Yo voy a llegar a una persona y le voy a decir, yo quería predicar el Evangelio para usted, él va a decir, no tengo tiempo, y se va. O yo quería... Algunos dicen, Jesús te ama. Pero hermano, yo descubrí ahora que la mejor manera es: ¿puedo orar por usted?
Gran porcentaje de las personas están preparadas por el Señor. Cuando yo digo, puedo orar por usted, yo no llevo a la persona para la mente, sino para el espíritu. Generalmente, las personas tienen alguna necesidad. Nosotros ya salvamos a tantas personas de querer dar fin a su vida por causa del tedio de la vida humana, por causa de que su vida, aunque teniendo ya un hogar feliz, teniendo un buen marido, una buena esposa, buenos hijos, pero no tiene voluntad de continuar viviendo porque su vida no tiene sentido para esta persona. Esto no es solo una persona, hermanos, son muchas personas que se sienten así. ¿Por qué? Porque sin Dios la vida humana es vana. Todos se sienten vacíos, sin sentido. Gracias a Dios, hermanos, nosotros podemos colocar a Dios dentro de las personas. La iglesia tiene esta función. Necesitamos ser la luz del mundo, necesitamos ser la sal de la tierra, necesitamos llevar Dios a las personas. Gracias a Dios, nosotros ya salvamos tantos del suicidio o de las ganas de matarse. ¿Por qué? Porque colocamos la realidad dentro de la vida de las personas, colocamos la verdad dentro de la vida de las personas. Por tanto, nosotros necesitamos ser trabajados en la santidad, necesitamos ser trabajados en el amor, necesitamos ser trabajados en la verdad, necesitamos llenarnos de realidad. Y en la justicia, no hablé de la justicia y no voy a hablar de la justicia. Yo quería solo quedar un solo punto, la unidad. Nosotros necesitamos ser perfeccionados en la unidad para que seamos en el futuro ser insertados en Dios, colocados en Dios. Yo quería explicarles a ustedes, es un punto que pocos dan valor o lo consideran. Imaginen, antes que Dios creó el mundo, ¿quién estaba en este universo? Cuando hablo en este universo, hablo en el universo de Dios, en su dimensión. No es en esta dimensión física, en la dimensión de Dios. En ese universo solo existía Dios y Él era uno. La unidad hace parte de su esencia porque no hay dos. No había dos, solo había uno. Y aunque entre el Padre y el Hijo ellos eran uno intrínsecamente, uno orgánicamente, no se puede separar. Entonces, la unidad hace parte de la esencia de Dios. Entonces, en la esencia de Dios, en la esencia de la unidad de Dios, hermanos, Dios no conoce división. Dios no conoce enemistad. Dios no conoce dualidades. Dios no conoce envidias. Dios no conoce contiendas. Dios no conoce ¿qué? El odio. Conflictos. ¿No es así? Porque Dios es Dios. Él estaba Él solo. Él es uno. La unidad hace parte de su esencia. Entonces, cuando Él creó al mundo, todo el mundo, solo por la creación, todo el mundo fue creado en unidad. En unidad. En orden. No había problemas. Pero un día, un arcángel se rebeló. Fue en contra de la autoridad de Dios, estableció su propia autoridad. Fue donde se quebró la unidad de Dios. Cuando hubo el quebrar de la unidad de Dios, la corrupción entró en este universo, la confusión entró en este universo, el caos entró en este universo, la división entró en este universo. Y cuando el hombre que fue creado para restaurar el reino nuevamente para Dios, el hombre fue también damnificado. Por la caída del hombre, la humanidad fue creada a partir de uno solo. Toda la humanidad fue creada a partir del soplar de Dios, del soplo de Dios. Y nosotros pasamos a existir a partir de un solo hombre que es Adán. Adán fue creado por un solo soplo. Entonces toda la humanidad que fue creada por un solo soplo,
nosotros deberíamos tener una cierta unidad entre los seres humanos, porque nosotros salimos de uno solo y vamos a volver a uno solo. Deberíamos sentirnos como una parte del todo. Yo soy solamente parte de un todo, porque el soplo vino de Dios y nosotros vinimos de este soplo. Pero ¿por qué hay tantos problemas entre los hombres? Enemistades, guerras, matanzas, violencias, de conflictos. ¿Por qué hay tantos problemas? Por causa del pecado que entró en el hombre. La corrupción entró, el desorden entró, se quebró la esencia de la unidad de Dios. Usted puede ver que todos nuestros problemas vinieron desde el quebrar de la unidad. Hoy es tan difícil que seamos uno. Dios lo creó a usted con un alma, a mí me creó con otra alma, cada uno tiene su alma, opiniones diferentes, pensamientos diferentes, nosotros somos tan diferentes, pero nosotros no deberíamos ser así. Cuando Dios creó al hombre de un solo soplar, aún siendo diferente, Dios quería trabajar en nosotros la unidad. Señor Jesús, ¿y ahora? La confusión se instaló, el caos se instaló, la violencia está ahí, la corrupción llegó, homicidios suceden, conflictos, todo el día hay conflictos. En el noticiero internacional vemos esto. ¿Qué hacer, hermanos? No, Dios no desistió de esto. Dios quiere restaurar esta unidad. Él entonces dio un segundo soplo para el hombre. Este segundo soplo es para los que creen en Jesús. Este segundo soplo formó la iglesia de Dios. Este segundo soplo formó el nuevo hombre. Este segundo soplo formó la nueva creación. Entonces, a partir de este nuevo hombre, por la iglesia, la nueva creación, Dios quiere restaurar esta unidad. Y Dios está haciendo esto. Crea o no crea, Dios lo va a restaurar. Y esta unidad será restaurada, hermanos, de regreso a la unidad de Dios. Porque allí en el principio, antes que existiese el mundo, esta unidad de Dios no tendría ningún problema. No había problemas, conflictos, envidias, celos. Y Dios va a restaurar esto nuevamente a través de su iglesia. Por tanto, hermanos, la unidad que nosotros conocemos hoy aún no es suficiente. Nosotros necesitamos restaurar hasta la unidad de Dios, al nivel de la unidad de Dios. Jesús dijo así: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y usted no sabe aún que quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo usted aún me pide que le muestre al Padre? La unidad entre el Padre y el Hijo es tan intrínseca, tan real. Cuando usted ve a uno, ve al otro. Dios va a restaurar un punto, un día. Cuando nosotros veamos a un hermano, veamos a otro hermano. O mejor, nosotros estaremos viendo al mismo Cristo, estaremos viendo al mismo Dios. La unidad va a ser restaurada entre nosotros. Hoy aún somos muy individualistas, hay muchos problemas por falta de unidad, pero vamos a ser uno a tal punto que quien ve a uno ve al otro, que nosotros somos uno solo. ¿Usted cree en esto o no? Y Joel. Pero es difícil creer, ¿no? Confieso que es difícil de creer. Pero es por esto que ayer yo hablé del Paracletos. Por eso que ayer yo hablé del otro Consolador. Y rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, a fin de que esté con vosotros para siempre. Nosotros tenemos dificultades de ser uno, pero este otro Consolador está en nosotros, va a ayudarnos.
Yo dije a los hermanos ayer que la palabra consolador en griegos es paracletos. Y esta palabra paracletos primeramente es convocado para ayudarnos. Jesús fue convocado por Dios para ayudarnos. Y Él defiende nuestra causa. Él nos entiende. Él pasó por las mismas debilidades que el hombre pasa. Él fue tentado en nuestra semejanza. Él sabe nuestras flaquezas, debilidades. Entonces, Él va a ayudarnos a llegar hasta allá, crea o no crea. Quien no crea va a quedar en el desierto, pero quien cree va a entrar en el reposo. Va a entrar en la buena tierra de Canaán. Hermanos, no endurezcan vuestro corazón. ¿No es así? Si oyeres hoy su voz, vamos a creer en su palabra. Y todo esto va a suceder con nosotros. Oh Señor Jesús. Pero hoy yo quería ver otro ángulo. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, en Juan, al comienzo de Juan, abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 1, versículo 14. Señor Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo era Dios desde la eternidad. Él estaba con Dios, Él era el mismo Dios, ¿no es así? El Hijo estaba en la gloria del Padre. ¿Estaba o no estaba en la gloria del Padre? Pero un día, por la necesidad del hombre y por el plan que Dios había hecho para el hombre, Él se hizo carne. La carne no es un término positivo, la carne es un término del hombre caído. Como el hombre cayó y Él tomó a esta carne, Romanos 8:3 dice que Él no participó del pecado de esta carne. Él tomó la semejanza de la carne del pecado. Solo la semejanza para poder destruir al diablo en la carne. Entonces Él participó de la carne. Es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra habitar en griego es tabernáculo en verbo. Esto quiere decir, habitó entre nosotros o armó tabernáculo entre nosotros o armó su tienda entre nosotros. Dios a través de Jesús armó su tienda entre nosotros. Jesús era esta tienda de Dios. ¿Usted sabe qué es tienda? Es que hoy nosotros no tenemos este concepto. La tienda en aquel tiempo, Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas. La tienda en aquella época era la casa de ellos, era su casa. Es que hoy usted vive en un departamento o usted vive en una casa, usted no tiene el concepto de tienda, pero en aquel tiempo la civilización era una civilización de tiendas. Ellos se movían de tiempo en tiempo, ellos vivían en tiendas. Entonces ellos entendían lo que quería decir. Jesús es el tabernáculo que Dios armó entre los hombres. Dios armó su casa entre los hombres a través de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Dios quiere habitar con los hombres. Significa que Dios quiere morar con los hombres. El hombre es tan especial para Dios
más que los ángeles. ¿Sabían esto? Los ángeles son maravillosos, son millares y millares de ángeles que Dios creó para servirlo y para ministrarlo y para servirnos también a nosotros. Los ángeles son maravillosos, están siempre al servicio de Dios. No estoy hablando de los ángeles caídos. Los ángeles que Dios tiene a su favor, que están trabajando para Él, son maravillosos. Pero ellos no fueron creados con un propósito tan noble como nosotros. Dios no armó su tienda invitando a los ángeles para entrar en la tienda. Pero Dios armó su tienda aquí en la tierra, invitando al hombre para morar con Él. Ustedes entienden. Hoy yo fui viendo las cosas de otro lado, y por este ángulo usted va a ver que Dios, Él desea habitar con los hombres. Por eso que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, bajo el comando de Moisés, Dios en el monte Sinaí les reveló que el modelo de la construcción de un tabernáculo. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio toda la revelación, todo el modelo sobre el tabernáculo, sobre la tienda de Dios. Dios quería trabajar en este pueblo para que este pueblo le sirva y después este pueblo con el tiempo sea trabajado para vivir con Él. Este era el objetivo de Dios a través del servicio y a través del vivir, a través de la experiencia del día a día. Él quiere llamar a este pueblo para dentro de la tienda, vivir en el lugar santo y aún más, vivir en el lugar santísimo. Por eso, Dios mandó a Moisés que construya el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y este tabernáculo es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere morar con usted. Juan 14. Señor Jesús. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El deseo de Dios siempre fue vivir, morar con el hombre. Dios quiso habitar con los hombres. Señor Jesús, cuando Jesús nació, Mateos 1, que leímos ayer, Mateos capítulo 1. Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Mateos 1. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesús, Él tiene otro nombre que es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Él vino aquí y armó la tienda de Dios entre nosotros. Dios quiere habitar con los hombres. Por eso, hermanos, todo el proceso revelado en Juan 14 hasta el capítulo 17, Dios desea glorificar al hombre. Todo eso, hermanos, representa que Dios quiere invitar al hombre para vivir, morar con Él. Oh, Señor Jesús. Por eso yo me siento tan honrado, pero al mismo tiempo estamos tan distante de esto, pero Dios está trabajando en nosotros. Señor Jesús, Señor Jesús.
Juan 17. Vamos a ver en Juan 17. Señor Jesús. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciere. El versículo 4 es la mejor definición para el hombre. Jesús, en este caso, glorificar a Dios. ¿Cómo un hombre puede glorificar a Dios? No es solo decir con la boca, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo un hombre puede glorificar a Dios? Es hacer la obra que Dios le dio al hombre para que haga. Dios entregó a Jesús una obra. Él, al consumar la obra que Dios determinó que haga, Él estará glorificando a Dios. Si Dios hoy, a través de la palabra profética, te dio una orden, te dio una palabra, y usted hace su parte de acuerdo con lo que Dios habló que usted haga, usted estará glorificando a Dios. Por tanto, hermanos, los escogidos de Dios hacen la voluntad de Dios, estarán glorificando a Dios en su vivir y en su obra. Nosotros no queremos desperdiciar nuestro tiempo aquí en la tierra. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Voy a repetir, significa hacer la obra que Dios nos dio a hacer. Por eso, hermanos, el Señor nos ha bendecido en estos 2-3 años. Después de la partida del hermano Don, yo realmente quedé preocupado. ¿Será que el Señor va a continuar revelándonos la palabra profética? Y el Señor ha sido fiel con nosotros. Nos dio una dirección clara durante todo este tiempo con su palabra profética. Y nosotros fuimos practicando de acuerdo con la palabra profética, y el Señor fue cooperando con nosotros y confirmando su palabra con muchas señales que nos siguieron. En estos pocos años nosotros vimos, hermanos, tantos milagros, tantas señales al practicar el comportaje dinámico. Hermanos, el comportaje dinámico está revolucionando el sembrar de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios entre nosotros. Nosotros nunca distribuimos tantos libros. Ustedes saben que en el año pasado, 2019, nosotros publicamos 1.380.000 libros y distribuimos esa cantidad. 1.380.000 libros. Señor Jesús. El Expolibro del Sudeste está en Río de Janeiro. Actualmente está en la ciudad de Cabo Frío. Cabo Frío está en la región de los lagos. No es una ciudad grande, es una ciudad pequeña. Yo pensaba, ellos van a tener dificultades de trabajar. No, el Señor pone su mano de bendición en todos estos ítems de la obra. En pocos días, en 8 días de trabajo, hermanos, fueron sembrados casi 5.000 libros. 8 días de trabajos. Las autoridades municipales conocieron el proyecto. Están maravillados con esto. La ciudad, los ciudadanos de aquella ciudad pasaron a conocer el Expolibro, el propósito del Expolibro, los libros, el proyecto. Hermanos, esto es algo tremendo. Esto está sucediendo desde que comenzó en Campinas, San Pablo. Después fue para Campos do Jordão, de Campos do Jordão fue para Itaibaté, fue para Taibaté, ¿no? Taibaté, y de Itaibaté fue yendo, pasó por Minas Gerais, ahora está en Río de Janeiro, hermanos. Fue hasta Espíritu Santo, está en Río de Janeiro, hermanos. En todo lugar que este Expolibro pasa, el Señor pone su mano de bendición.
Somos muy pocos en número, pero el Señor nos dio su reino. Él es usando a estos pocos, pero son pocos que quieren hacer la voluntad de Dios. Son pocos, pero están comprometidos con Dios. Son pocos, pero están enfocados en la obra de Dios. Hermanos, Dios nos está bendiciendo. Si el Señor no bendice, si Dios no bendice, en vano trabajan los trabajadores. Gracias al Señor. El Expo Libro del Sur también está teniendo mucho suceso aquí en el norte. Ustedes tienen que tener un poco de paciencia. Está siendo reformado en San Luis porque estaba muy damnificado por quedó mucho tiempo en Salvador y está siendo restaurado el Expo Libro. Y enseguida, creo que un mes, como máximo 2 meses, ya estará listo para recorrer por aquí. Ustedes van a conocer las manos de Dios, porque la alegría de los hermanos en participar de este proyecto, están apoyando a los colportores dinámicos, todas las cosas. ¿Para dónde va? La divulgación, la publicidad. Las personas pasan a conocer lo que Dios quiere a través de esta herramienta. Yo hablé del colportaje dinámico, y sin el colportaje dinámico, el Expo Libro es algo muerto. Gracias a Dios que Dios restauró primero el colportaje dinámico y Dios nos restauró al final del año 2018 el encargo por el Expo Libro, y Dios nos dio 3 trailers para hacer esto, y nosotros tenemos el acompañamiento entre el Expo Libro y el colportaje dinámico. Hermanos, hoy nosotros tenemos el Avanza Joven. El Avanza Joven comenzó de la misma manera que el colportaje dinámico, creyendo en la palabra profética, siendo fieles a la palabra de los profetas. Hermanos, no necesita reinventar la rueda, no necesita usted buscar hacer cosas diferentes, hermanos. Sea simple. Dios está dando una dirección en su palabra. Vamos a seguir esta palabra. Dios bendice. Comenzó con un grupo pequeño, 5 o 6 jóvenes, hasta adolescentes del estado de Maranhão. Ellos no sabían qué hacer para juntar más jóvenes entre ellos. Entonces ellos comenzaron a orar y comenzaron a reunirse en la dirección de la palabra profética. Todo lo que Dios dio hoy comenzaron a practicar. Hermanos, en poco tiempo, de estos 5 o 6 jóvenes, ya eran 150 jóvenes. Y este principio se esparció por todo el Brasil, y hoy solo en Belo Horizonte hicieron un Avanza Joven que llegaron a 400 jóvenes. Señor Jesús. Y todo esto, hermanos, es porque la mano del Señor está con su palabra profética. Porque Dios tiene encargo de trabajar con mayor velocidad. Lo que Dios quiere hacer entre nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer entre nosotros? Dios armó tabernáculo entre nosotros. Dios quiere trabajar en el hombre para perfeccionarlo, para que el hombre pueda habitar con él. Para que el hombre pueda habitar con él, necesita ser trabajado en la santidad, necesita ser trabajado en el amor, en la justicia, necesita estar lleno de la misma realidad de Dios, necesita restaurar la unidad orgánica entre nosotros. Entonces todo esto, hermanos, está yendo en dirección de lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. Y el CEPEP. Hoy de mañana fue invitados a hacer el CEPEP. El CEPEP es otra herramienta que Dios revitalizó. Los CEAPOS antes cada uno hacía como creía mejor, pero gracias al Señor hoy tenemos un comité estudiando para hacer de una manera que tengamos un solo material propio y una sola dirección, y todos los CEPEP trabajando en esta dirección. Hoy de mañana Jobson dio una palabra muy clara en cuanto a esto.
El SEAPE tiene como meta que prepararlo a usted espiritualmente, humanamente y emocionalmente, para que usted sea una persona, sea un vaso apropiado, adecuado para que Dios pueda usar. Dios pueda continuar perfeccionándolo a usted y usted sea un líder, un escogido, un elegido de Dios. Es un líder. En cuanto los otros no saben qué hacer, usted como escogido de Dios toma el liderazgo para llevar a todo el pueblo alrededor suyo para amar al Señor y servirlo. ¿No es así? Yo dije a los hermanos del CEPEP que el CEPEP no puede ser meramente algunas reuniones, leer algún libro y listo, terminó, al final del año ellos terminaron. No, tienen que agregar algún valor para estos jóvenes que lo hacen. Gracias al Señor, hermano, nosotros estamos ganando muchos jóvenes, perfeccionándolos en esta área que yo terminé de hablar. Y principalmente preparándolos, hermanos, para la batalla, preparándolos para el ejército de Dios, alineados con la obra, alineados con la palabra profética. Nosotros formamos un solo ejército para entrar en la buena tierra de Canaán. No tenemos dos direcciones, no tenemos dos trompetas, no tenemos dos nubes. Nosotros tenemos una sola dirección. Nosotros marchamos con la misma marcha. Nosotros andamos con el mismo ritmo. Nosotros andamos en fase en el andar estoiqueo. Hermanos, Dios quiere finalizar esta obra y nosotros somos trabajadores de la última hora. Dios necesita de sus elegidos para hacer esta obra y nosotros queremos ser estos que ejecutan la obra de Dios. Hermanos, al mismo tiempo que usted ejecuta la obra de Dios, usted sirve a Dios, hermanos, usted es perfeccionado, usted madura con las experiencias y usted, hermano, es transformado de gloria en gloria. Usted pasa por el proceso de santificación en cuanto sirve al Señor. El tabernáculo armado por Moisés en medio del pueblo de Israel hacía al pueblo servirlo y batallar como un ejército de Dios. Estas dos cosas hacían del pueblo que se ha preparado para entrar en la buena tierra de Canaán. Por tanto, hermanos, a veces nosotros vemos tantas dificultades entre los matrimonios, algunas separaciones, conflictos, dificultades de adaptación de temperamentos diferentes. Hermanos, voy a decirles algo. Por un lado, necesitamos una ayuda en el aspecto humano. Nosotros necesitamos, antes de aprender, el hermano Don ya decía, antes de usted querer ser Dios, necesita primero aprender a ser hombre. Necesitamos entonces ser perfeccionados en las deformidades, a veces de la creación. En cuanto al aspecto humano, nosotros somos muy groseros, muy rudos. Nosotros tenemos deformidades como seres humanos en el carácter. Necesitamos cuidar esto. Pero, al final de todo, sirviendo al Señor en la iglesia, siendo uno con la dirección del Señor, siendo uno en el ejército de Dios, hermano, esto lo cura a usted, lo sana. Sana el relacionamiento problemático. Yo recibí recientemente un testimonio de un matrimonio que decía, nosotros vivíamos peleándonos todo el tiempo, pero ahora nosotros estamos saliendo con puedo orar con usted, predicando el Evangelio, haciendo comportaje. Nuestro casamiento mejoró. ¿No es así? Nuestro matrimonio mejoró. Entonces, armando el tabernáculo, sirviendo al Señor y luchando por la voluntad de Dios como ejército, somos transformados. Nosotros somos preparados con relación a la santidad, con relación al amor. Nosotros pasamos a amar más a las personas, a amar más a los hermanos y con relación a la verdad somos llenos con la consistencia de Dios que es la verdad. Hermanos, nosotros pasamos a ser más uno. ¿Es así o no? Hoy la iglesia, nosotros sentimos más unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, es la palabra profética, es la que nos lleva
Al llegar a esto, Dios desea hacer esto. Entonces, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Hijo, Él que era el Hijo unigénito del Padre, antes que hubiese el mundo, Él estaba en la gloria del Padre. Pero ahora Él pide al Padre que lo glorifique, porque Él ahora no solamente era como estaba en la posición de Dios, Él ahora está en la posición de hombre también. Este hombre Jesús ahora pide al Padre, después de su muerte y resurrección, que Él fuese glorificado con la gloria del Padre. Y Dios atendió esta oración, Dios lo resucitó, y en la resurrección Dios lo glorificó, Dios lo insertó, lo recibió en Él mismo. Hoy, hermanos, hay un hombre en la gloria, y este hombre es el capitán de nuestra salvación, está conduciéndonos a los muchos hijos a la gloria. Ahora vamos a ver en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los confiaste y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Hermanos, esto es muy importante. Creer en la palabra proferida de quien Dios envió hace toda la obra de Dios. Dios necesita de profetas que hablen la palabra de Dios, y Dios también necesita que el pueblo crea que este profeta fue enviado por Dios. Yo ruego por ellos, no por el mundo, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, esta es la unidad. Va a llegar un día, hermanos, nosotros vamos a ser tan uno, que mis cosas son de ustedes y sus cosas son mías. ¿Por qué? Porque al comienzo de la vida de la iglesia en Jerusalén, este sentimiento dominó. Tanto es así que todos vendían sus propiedades para vivir todos en común. Porque eso vino de Dios. Dios quiere restaurar esta unidad entre nosotros. No que vamos a volver a hacer esto, pero el sentimiento tenemos que tenerlo. No en el sentido, espero que el dinero de tu bolsillo venga a mi bolsillo. No. Todo lo que los hermanos tienen es nuestro. Pablo dice, todo es vuestro. Pablo es vuestro, Cefas es vuestro, Apolo es vuestro, todo es vuestro. Señor Jesús. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Señor Jesús. El trabajo de Dios es hacernos uno, pero no es uno para comer juntos una pizza. Es la unidad real entre el Padre y el Hijo. Y esta unidad Dios quiere transmitir en vida para nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Entonces quedaron 11, y en estos 11 Dios quiere trabajar. Vamos a continuar aquí en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo, porque nuestro Señor Jesús no era del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Hermanos, necesitamos recibir toda la realidad de Dios, y la realidad de Dios está ¿dónde? Está en la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad. Cuando nosotros tenemos la verdad de Dios, tenemos la realidad de Dios, hermanos, nosotros somos santificados. Somos santificados en la palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Hermanos, no estamos aquí sin sentido. Nosotros somos enviados al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esta verdad está en su palabra. Por tanto, hermanos, necesitamos valorar la palabra profética, ser simple, practicar esta palabra. Todo esto va a ocurrir entre nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, ¿entendieron? Esta unidad es complicada aquí, a fin de que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre y el Hijo son uno. Dios quiere hacernos uno con Él y tener la misma unidad que ellos tienen. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh Señor Jesús, voy a llevarlos a ustedes, antes de terminar, llevarlos a ustedes a Hebreos 9. Vamos a ver Hebreos 9. Porque Hebreos 9 nos abre la figura del tabernáculo nuevamente. Versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraba el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces esta figura del tabernáculo en el tiempo de Moisés era para mostrar que Dios desea recibir al hombre para sí. Dios desea tener comunión con el hombre en el lugar santísimo, que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, todos nosotros en todo tiempo podemos entrar en el lugar santísimo, y este lugar es nuestro espíritu. Amén.
Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanza acerca de carnes impuestas hasta el tiempo de reformas las cosas. Pero estando ya presente Cristo como su sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dios en verdad, hermanos, tiene la realidad, el hecho. Existe un tabernáculo real y el tabernáculo terrestre es sombra del tabernáculo real. Y Cristo vino, Él se tornó el sumo sacerdote de este tabernáculo real. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora, hermanos, todos nosotros estamos aptos por la obra de Cristo a servir al Dios vivo en este tabernáculo que Dios desea habitar con el hombre. Él es mediador del nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Voy a saltar al versículo 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así. Pero las cosas celestiales mismas, ¿qué significa? Las figuras de las cosas celestiales. El primer tabernáculo era una figura de las cosas que están en el cielo. Entonces, este tabernáculo verdadero está en el cielo. Y Cristo penetró los cielos como sumo sacerdote y hoy Él nos llama para allá. Señor Jesús, vengan. Este proceso que Dios desea trabajar entre nosotros de santificación hasta la glorificación tiene como meta nosotros seamos introducidos en este tabernáculo celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este sumo sacerdote Cristo está en el tabernáculo verdadero y este tabernáculo verdadero está en el cielo. Cristo está delante de Dios intercediendo por nosotros. Ni para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Dios aguarda a usted, lo espera a usted. Usted no está solamente preocupado con los pecados, pero
Hoy nosotros buscamos la salvación y Él nos aguarda como sumo sacerdote allá en los cielos delante de Dios. Por tanto, hermanos, vamos a anclar nuestra alma en esta esperanza de la gloria. Como yo dije ayer, vamos a abrir en el capítulo 6 de Hebreos. Vamos a anclar nuevamente para que usted tenga certeza de que Dios va a conseguir esta obra maravillosa en usted. Usted necesita tener un alma anclada. Versículo 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no le está mintiendo a usted. Dios le prometió a usted que te iba a glorificar. Él no está mintiendo. Y no solo Él prometió, Él sabe que usted es difícil que usted crea. Entonces Él juró por encima de su promesa. Él no solo prometió, sino que Él juró por sí mismo. Y el juramento es una garantía extra para que nosotros podamos creer. Hermanos, es imposible que Dios mienta, que ya corrimos para entrar en el reino. Vamos a correr para entrar en el refugio. Usted está cansado, está sobrecargado, está desanimado, falta de fe para creer que usted sea un escogido de Dios, un elegido de Dios, usted para habitar con Dios. Entonces huya, vaya al refugio para echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios propuso una esperanza para usted. Esta esperanza es la esperanza de la gloria. Por eso que en Colosenses 1 Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque este Cristo hoy no solamente es el otro consolador, no solo es el Espíritu de verdad, no solo Él es el sumo sacerdote que está en el verdadero tabernáculo en el cielo, llamándolo a usted, llevándolo a usted para allá. ¿Cree? En este sentido usted va para el cielo. Joel. Estaba con duda, ¿no? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Este dentro del velo es en el lugar santísimo en el cielo. Vamos a anclar nuestra alma inestable, insegura. Vamos a anclarla, vamos a alargar el ancla en esta esperanza que Dios propuso para nosotros, que es la esperanza de la gloria. Aunque seamos hombres tan deficientes, tan defectuosos, pero Dios está haciendo este trabajo. Cristo hoy es el sumo sacerdote que ya está en el verdadero tabernáculo. Él está con Dios. Allí está el lugar santísimo celestial. Él le está llevando a usted para allá. Ancle su alma en Él, que penetra allí del velo donde Jesús, como precursor, entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si Dios quiere, un día aún le voy a hablar sobre Melquisedec para ustedes, porque es muy difícil de entender. Pero este sumo sacerdote está haciendo de todo para llevarlo a usted para la gloria de Dios. Porque Dios desea habitar para siempre con el hombre. Vamos a ver un poco de este mensaje. Vamos a cerrar este mensaje con Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi cielo nuevo y tierra nueva, porque la primer tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo no sé si usted entiende lo que le voy a decir. Capítulo 21 ya son los sucesos después del milenio. Porque en el milenio
Cristo establecerá su reino de justicia, reino de paz. Y nosotros, yo espero, yo estoy llamando nosotros porque espero que nosotros lleguemos allá. Y nosotros seremos estos vencedores que reinarán con Cristo durante 1000 años. ¿Usted tiene esta esperanza? Entonces, si hoy usted coopera sirviendo al Señor, en ejecutar su voluntad, dejar trabajar de Dios en nosotros, no quede justificándose, argumentando todo lo que el Señor quiere hacer en usted, es este proceso de llevarlos a usted para dentro de Dios. Esto quiere decir santificación y glorificación. Dios hoy ya está haciendo este trabajo. Entonces, hermanos, y nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios que suceda aquí en la tierra. Amén. Y cuando nosotros aquí en la tierra hacemos la voluntad de Dios, el Hijo varón estará listo. Entonces, este Hijo varón será arrebatado al tercer cielo, con la totalidad de los vencedores. Todos serán arrebatados al tercer cielo, en el trono de Dios. Y estos vencedores vendrán con Cristo para la batalla final, la batalla de Armagedón. ¿Es verdad? Y vamos, hermanos, a ayudar a pisar en el lagar de la ira de Dios. Entonces, cuando todo termine, Cristo establecerá su trono de juicio en el aire. Y entonces Él hará este juicio, aún habrá más vencedores tardíos, y los santos que no consiguieron vencer, no hicieron la voluntad del Señor, cambiaron la primogenitura por un plato de lentejas, que es la gran mayoría, y la gran mayoría quedará para las tinieblas exteriores, el lloro y crujir de dientes. Pero no se preocupe, después de 1000 años ellos estarán listos, preparados. Pero yo no quiero estar 1000 años siendo preparados, yo quiero ser preparado hoy. Entonces nosotros estaremos reinando con el Señor ya en la condición, hermanos, de haber sido glorificado por Dios. ¿Usted quiere? Yo quiero. Entonces, durante 1000 años reinando con Cristo, ahí al final de 1000 años será suelto, provocará la última rebelión, y estos serán lanzados al fuego, Satanás definitivamente, y la muerte, el último enemigo a ser derrotado, y de ahí en adelante no habrá nada más negativo en este universo. Cristo entregará el reino para Dios el Padre. Esto está en 1 Corintios 15, para que Dios vuelva a ser todo en todos. Así habrá el orden nuevamente en este universo, la paz, la justicia, hermanos. Nosotros vamos a vivir para siempre con el Señor. Solo que nosotros, los vencedores, representando a la iglesia, representando las primicias, el Hijo varón, la parte fuerte, vamos a juntarnos al final del milenio, vamos a juntarnos con la mayoría de los santos que también madurarán durante los 1000 años, y vamos a juntarnos aquí en el cielo, porque el tabernáculo verdadero está en el cielo. Ellos también se juntarán en el cielo. Entonces, estos aquí será la nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén desciende del cielo, viene a la tierra. ¿No es así? ¿Ustedes me entienden? Este es nuestro futuro. Por eso ustedes entienden un poco más mi locura. Estoy loco por esto. Voy a leerle de nuevo. Vi la ciudad santa que descendía de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, esta novia aquí ya es esposa, porque el noviazgo, la fiesta, las bodas, las fiestas del matrimonio sucederán durante 1000 años. 1000 años serán para festejar la fiesta del matrimonio. Pero
Cuando llegue, en este momento, hermanos, ya es la esposa lista para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El trabajo final de todo esto, hermanos, es producir el tabernáculo de Dios con los hombres. Yo voy a hablar de nuevo. Es la casa, la tienda de Dios con los hombres. Y hasta puedo arriesgarme a decir, el nombre de Dios va a tornarse Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué? Dice enseguida, Dios mismo estará con ellos y ellos como su Dios. Esta última frase no está muy bien traducida, porque aquí es difícil traducir. Entonces yo vi en la versión de la Biblia de Jerusalén una traducción muy buena. ¿Sabe cómo esta versión traduce esta última línea, esta última frase? Él dice así: Dios habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios, y Él, refiriéndose a Dios, Dios con los hombres, Dios con ellos será su Dios. No sé si ustedes entienden. ¿Y Él quién? Dios con ellos es un término compuesto. Es Dios con Él. En nuestro Dios ahora se tornó Dios con ellos. Y ellos, el Dios con ellos, será su Dios. Entonces, hermanos, en la eternidad pasada era Dios. El Hijo estaba con el Padre en la gloria del Padre. Después de pasar por todo el proceso de la creación, hermanos, al final producirán ¿qué? Producirá Dios con los hombres. Y este tabernáculo es la señal de Dios con ellos. Dios con los hombres. ¡Qué maravilla, hermanos! La Biblia no dice Dios con los ángeles. No dice que los ángeles fueron insertados en Dios, pero nosotros los hombres, pecadores, rebeldes, desobedientes, ¿cuántas veces? Incredulidades. Nosotros tantas veces fuimos en contra de Dios y Dios consiguió hacer esta obra maravillosa a nosotros. Esta es la verdadera obra prima. Dios desea habitar con el hombre, por eso que Jesús tenía el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Valorícese usted, valorice que usted sea un hombre. Dios no escogió a ángeles para habitar con Él, para ser parte de Él. Dios escogió a los hombres. Por eso, hermanos, cuanto más temprano nosotros pagamos un precio para servir al Señor, para negar el plato de lentejas y valorar nuestro derecho de primogenitura, siguiendo con simplicidad la palabra profética y creyendo en la palabra profética, obedeciendo y practicando, vamos a llegar allá, porque nuestro sumo sacerdote ya está en los cielos. Él es nuestro paracletos, Él es nuestro abogado y Él es nuestro espíritu de verdad. Él está llamándonos. Él comprende nuestras debilidades. Él sabe cuando somos tentados y necesitamos ayuda. Él fue convocado por Dios para ayudarnos. Usted puede usar y abusar. Usted puede decir: Señor, yo necesito de ti. Yo soy muy débil, pero Señor puede ayudarme. Él vive a interceder por nosotros como sumo sacerdote. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a ustedes. Amén. Hermano Pedro, como nosotros ayer a la noche y hoy
Y por la mañana algunas iglesias llegaron hoy por la mañana y ellos no recibieron este momento tan precioso de que usted pueda orar por nosotros. Entonces les pido a los hermanos que se queden en pie y vamos a pedirle, hermano, que ore por nosotros. Jesús es el Señor. Amén. Cierre sus ojos. Reciba esta bendición del Señor. Jesús es el Señor. Hermano Pedro va a orar. Tenemos el momento final. Después de esta oración, muy importante, no salga de este salón. Muy importante lo que va a suceder. Jesús es el Señor. Hermano Pedro va a orar por nosotros. Señor, te damos gloria. Te damos gracias. Merecedores no somos de tanta misericordia y tanta gracia. Señor, tú nos escogiste de una manera tan especial. El Señor no escogió a ángeles. Señor, tú escogiste a los hombres. El Señor coronó al primer hombre de gloria y honra. Y el Señor usó a través de este autor de nuestra salvación, el Señor, para conducirnos a la gloria. Señor, muchas gracias. Aunque, Señor, mirando a nosotros mismos, parece ser tan difícil esta obra que tú tienes que hacer en nosotros. Pero nosotros creemos que nosotros tenemos un paracleto enviado por Dios. Nosotros tenemos un espíritu de realidad, nosotros tenemos un sumo sacerdote, autor de la salvación, el precursor que ya entró en los cielos por nosotros. Él es capaz de llevarnos allá. Señor, tan solamente nosotros creemos en su palabra y de aquí en adelante practicamos tu palabra, Señor. Tú eres con nosotros. El Señor hará esta obra que suceda en medio nuestro. Dios quiere habitar con los hombres. Señor, muchas gracias. Por eso te pido tu bendición sobre toda la congregación. Tu bendición sobre las iglesias que están reunidas en este salón. Oh Señor Jesús, bendice a cada uno individualmente y bendice a cada familia. Bendice a cada adulto, cada niño, cada joven, cada adolescente. Señor, todos siendo preparados por ti para hacer este gran ejército de Dios que Dios necesita. Dios cuenta con nosotros para hacer esta obra tan maravillosa. Queremos dejar nuestros placeres de lado, nuestras necesidades, nuestro confort. Queremos, Señor Jesús, nosotros nos consagramos a ti. Señor, queremos darnos a ti nuestro tiempo, nuestra energía. Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Úsanos para que tu obra sea hecha aquí en la tierra. Señor, bendice estas iglesias. También especialmente bendice el viaje de regreso. No permita que suceda ningún peligro, ni un riesgo de vida. Guarda a los hermanos en paz hasta sus casas y que esta palabra sea duradera. Señor, pueda trabajar en cada corazón de cada uno. Todos nosotros tenemos la esperanza de la gloria. Oh Señor Jesús, tu bendición sea sobre la iglesia. La gloria sea para ti. Jesús es nuestro Señor.